Bueno, vamos a presentar la evaluación del sabor en agua que hicimos estos días. Y también incluimos a Betty, que bueno, ella arrancó con nosotros y bueno, después el otro día no pudo ir porque estaba enferma, pero la incluimos igual. Así que somos Betty, Ana Moya, Facundo Villalba y yo que soy Lourdes Isuardi. Bueno, bien. Arranca Betty. Bueno, buenos días. Somos Betiana Moya, nos presentamos de nuevo. Somos Betiana Moya, Facundo Villalba y Lourdes Isuardi. Y hoy vamos a compartir con ustedes nuestro trabajo de investigación sobre el sabor en muestras de agua, ya que este es un aspecto sensorial clave que va a influir en la aceptación por parte de los consumidores. Si bien la normativa, tanto provincial como nacional, dice que el agua debe ser inodora, incolora y con sabor agradable, en la práctica esto puede aparecer sabores indeseables por la presencia de compuestos químicos, minerales o materia orgánica. Entonces, evaluar el sabor es fundamental no solo para detectar posibles contaminaciones, sino también para mejorar la calidad del servicio. ¿Cómo hicimos? Aplicando una técnica conocida como prueba de umbral de sabor. En esta presentación yo voy a comenzar explicando brevemente qué es esta técnica, cómo la aplicamos en el laboratorio y qué dice la normativa al respecto. Y posteriormente mis compañeros van a hablar sobre el procedimiento que realizaron, qué resultados obtuvieron y qué conclusiones también se obtuvieron a partir de esta experiencia. Bueno, primeramente, la técnica utilizada, FTT o Flour Threshold Test, que va a medir cuantitativamente el sabor detectable en la unidad a percibir, que consiste en la comparación del sabor de una muestra de agua que se utiliza de referencia o agua de referencia sin sabor, ARSS, y la muestra de agua a analizar. Para esto se realizaron mezclas del agua sin sabor y de la muestra a analizar, y se obtuvieron así distintas diluciones del agua a saborear. El número de umbral de sabor, FTN, es la mayor dilución de la muestra que produce una percepción gustativa distinta a la del agua de referencia sin sabor. Este valor puede ser igual o distinto entre las personas. Y las diluciones que se calculan como el volumen del agua a analizar dividido el volumen final de la dilución. Un poco sobre la normativa. La ley provincial 11.220, que es la prestación y regulación de servicios sanitarios, establece un valor de dilución obligatorio de 2 a temperatura de 12 grados centígrados y de 3 a temperatura de 25 grados centígrados, aunque el valor recomendado es 0. Y según el Código Alimentario Argentino, establece que el agua potable debe presentar sabor agradable, además de ser inodora e incolora. Bueno, sobre el desarrollo de la técnica. En la realización de la técnica, bueno, utilizamos el agua de referencia sin sabor, que la tomamos del dispenser de la Facultad de Fonoaudiología, y las muestras del CUEN A596, A597 y A598, que tiene un origen desconocido, y utilizamos 5 vasos. El primer vaso constituido por el agua de referencia sin sabor, el segundo constituido por el agua de la muestra, y el tercero, cuarto y quinto por las diluciones en distintas concentraciones del agua de referencia sin sabor. ¿Qué instrumental utilizamos? Bueno, el agua del bidón del dispenser de fonoaudiología, la botella plástica de 500 mililitros, las muestras de agua del CUEM, 18 vasos de vidrio de 100 mililitros cada uno, probetas, pipetas y tips, fibrón, cuadernillo, lapicera y regla. Además, bueno, se compró material, vasos de vidrio, y bueno, va a continuar Lourdes con el procedimiento, cómo se procedió con la técnica. Bueno, en los primeros
principales sujetos que realizamos la prueba somos Facundo Villalba y yo, que soy Lourdes Isuardi. En lo que es el procedimiento, juntamos los materiales y los rotulamos. Luego preparamos una muestra a la vez para realizar la prueba. Es decir, no preparamos todas las muestras y íbamos haciendo las pruebas de la 596 a la 98, sino que preparamos una muestra, como por ejemplo la A596, probamos esa muestra y después la apartábamos para realizar la siguiente. De acuerdo a la muestra, la preparamos de distintas formas, que bueno, después voy a detallar cómo, y las pruebas fueron realizadas de la siguiente manera. Yo, por ejemplo, las tomé en un orden creciente, o sea, los vasos los fui tomando en un orden creciente, del 1 al 5, pero Facu lo hizo en un orden distinto al mío, que es un orden decreciente, es decir, del 5 al 1. A medida que íbamos probando, íbamos anotando el celular y esos resultados los comunicábamos al final de la evaluación. Luego también al final de la misma también nos comunicamos qué tipo de sabor presentaba, si por ejemplo era un sabor salino, un sabor dulce, un sabor a leche, por ejemplo, porque hay una de las muestras que tenía un sabor semejante a la leche. Y luego, finalmente, anotamos este procedimiento en el cuadernillo y cargamos los datos en el software Atlantis. Bien, en lo que fue la muestra A596, primero colocamos el agua de la muestra A596 y luego el agua de referencia. La conclusión que obtuvimos de la muestra, es decir, la percepción del sabor, el tipo de sabor, es un sabor a sarro, y las mezclas las hicimos de la siguiente manera. Bueno, en la primera columna tenemos los números de vaso del 1 al 5. En la segunda columna tenemos los volúmenes con los que fueron llenados esos vasos de agua de referencia sin sabor. Y en la tercera columna tenemos los volúmenes de la muestra A596 que también fueron colocados en esos vasos. En el primer vaso vemos que solamente el volumen está compuesto por agua de referencia sin sabor, el segundo solo por la muestra A596, mientras que a partir del tercero vemos que hay diluciones. Bien, la muestra A597, primero se colocó el agua de la muestra al mismo tiempo que el agua de referencia. Yo solamente identifiqué sabor y el sabor que identifiqué fue como el de suero de vaca, y las mezclas realizadas, o sea, los valores fueron los mismos que el diapositivo anterior. Con respecto a la muestra A598, primero se colocó el agua de referencia y luego el agua de la muestra A598. El sabor concluimos que era un sabor salado entre los dos y las mezclas fueron realizadas con los mismos valores que la diapositiva anterior. Bien, en lo que es el registro del cuadernillo, ejemplo con la muestra A596, en el cuaderno se registró lo siguiente. En la primera columna tenemos nuevamente los vasos, en la segunda columna tenemos el agua de referencia, los volúmenes, son los volúmenes de la muestra A596 en la tercera columna, el resultado que está en la cuarta columna y lo que es lo que nosotros percibíamos y anotábamos si era con sabor, sin sabor, o si sentía sabor y el otro no. Y después el fin son los valores de dilución. Bien, con respecto al resultado, vemos que en el primer vaso los dos sentimos sin sabor, en el segundo vaso con sabor, tanto Lourdes, que soy L, y Facundo, que es F, y ya a partir de la tercera vaso, que es diluido, que tiene muestra A596 diluida, también se sintió sabor, tanto Facu como yo, mientras que para el cuarto vaso, yo identifiqué sin sabor, pero Facu identificó con, y lo que es en el registro de Atlantis, se tomó el valor mínimo de dilución, al menos percibido por una persona, que en este caso fue Facu, que el valor de dilución es 16,6. El valor de dilución se obtiene dividiendo el volumen final de dilución, que son 60 mililitros, porque, por ejemplo, vemos que el tercer vaso
45 más 15 mililitros son 60, entonces se hace 60 mililitros dividido el volumen de agua a analizar, que son 15 mililitros, y nos da el valor de 4. En el caso, lo que fuimos a cargar en Atlantis fue el valor que sintió Facu, que es 16,6. A continuación va a explicar Facundo Villalba. Bien, buenos días. A base de los resultados que tuvimos y vimos que hubo bastantes variaciones, queríamos saber específicamente los posibles motivos por los cuales sucedía esto. Entonces empezamos a buscar las características de las personas que estábamos haciendo la toma de muestra. En este caso éramos tres, el señor Alfredo Rigali, Lourdes Isoardi y yo, y empezamos a ver las diferentes comparativas, ya sea en el caso de la edad, el sexo, el tipo de trabajo que teníamos, la alimentación, los hábitos, y en el caso empezamos a agregar también la parte de vacunas recientes. Específicamente notamos diferencias por la edad, si bien es verdad que tenemos que seguir tomando datos y hacer más pruebas, lo que vimos es respecto a las edades y respecto al tipo de dieta que teníamos. Y después, la próxima. Bien, en el caso de los resultados, más o menos podíamos ver que tanto Lourdes como yo teníamos resultados similares y en el caso de Alfredo era el que iba variando respecto a las muestras que habíamos tomado. En eso una de las cosas que habíamos pensado era el tema de la edad y el tema de la dieta. No obstante, hay algo que nos pasó en una de las muestras, que fue en la 597, donde notamos una diferencia demasiado marcada, que es que Lourdes había sentido gusto en todas las muestras y yo no había sentido en ninguna. Entonces, una de las posibilidades que habíamos encontrado era el tipo de dieta que yo estaba adquiriendo, que en mi caso suelo tener varios consumos de elementos lácteos dentro de mi dieta. Y el gusto que Lourdes había sentido era un gusto similar al suero de vaca. Y como tal, otra de las cosas que habíamos prestado atención era si estábamos o no con hambre. En el caso de Lourdes había desayunado, en mi caso yo estaba sin comer y era ver si encontrábamos algún tipo de diferencias. Y agradecemos al profesor por ayudarnos a tomar las muestras y explicarnos cómo era la técnica y también nos ayudó mucho al él también hacerlo y darnos los resultados que a él le daba. Una de las cosas que vamos a seguir trabajando es, bueno, el hecho de sumar más sujetos a la investigación y ver otras condiciones, ya sea que sea fumador, si tiene alguna patología vinculada al sabor, si tiene algún tipo de alimentación vegana o similares. La idea es hacerlo, bueno, con consentimiento informado, siguiendo el protocolo del laboratorio. Eh, y a partir de eso, integrar las relaciones del gusto con dichas condiciones, obtener un índice o valor común y más aproximado a los resultados desiguales, y bueno, la utilización de guantes en la práctica, que era algo que no lo estábamos haciendo.